Buenas tardes. La siguiente entrevista se hará con el fin de conocer un poco más a fondo los procesos de fortalecimiento que viene teniendo la Fundación Grupo Social con las organizaciones de base en los diferentes territorios, tales como Soacha, Ibagué, Bogotá, Necoclí, Valle de Aburrá y Cartagena. Para conocer más sobre este proceso de fortalecimiento, decidí entrevistar a Ángela Ponte, quien es una antropóloga profesional y ha sido profesional en proyectos de convivencia y apoyo en procesos de formulación de proyectos con organizaciones. Ella trabajó durante un año en campo con la Regional de Bogotá de la Fundación y actualmente se encuentra evaluando el proceso de fortalecimiento de estas organizaciones. Hola Ángela, ¿cómo estás? Como estaba diciendo antes, me gustaría que nos contaras un poco más sobre el trabajo de la Fundación con las organizaciones comunitarias o de base. Y pues te voy a hacer algunas preguntas para tener como unos ejes de guía respecto al trabajo de la Fundación. Entonces me interesaría saber tres aspectos principales. El primero sería, ¿qué críticas le harías al proceso FOS que lleva la Fundación con las organizaciones comunitarias y en qué crees que este debería mejorar? La segunda es que si notas relaciones asistencialistas o personalistas entre la Fundación y estas organizaciones. También puede ser que estas relaciones generen una dependencia económica, no sé si tú lo veas así. Y por último, ¿crees que el proceso FOS aporta a la consolidación de los procesos populares respectivos de cada territorio? Hola María Angélica, ¿cómo estás? Bueno, voy a empezar de atrás para adelante, de la última pregunta a la primera. Me parece que ese orden está más chévere. Entonces, bueno, a la primera pregunta, frente a si el proceso de fortalecimiento aporta a la consolidación de procesos populares respectivos en cada territorio, yo creería que sin lugar a dudas el proceso de fortalecimiento de organizaciones un poco lo que hace es aportar en generar una serie de capacidades y de habilidades a las organizaciones de base. Digamos que desde lo mínimo que es como lo contable, lo administrativo, em, la formulación de proyectos, em, un poco como todo el acompañamiento de entender qué es una propuesta de valor, cuál es la misión, cuál es la visión, para dónde va, cómo generar una proyección de las organizaciones, que de alguna forma, digamos que deriva en un proceso de consolidación de estas mismas dentro de los territorios, como que tengan un poco más de como que sean más visibles y que tengan como un norte y un horizonte más claro, porque digamos que como tal las organizaciones de base lo que tienen pues es como listo. Frente a esta de relaciones asistencialistas o de dependencia económica entre fundaciones, entre la fundación y estas organizaciones, bueno, primero creo que hay que, digamos que preguntarse si realmente es asistencialismo o otro tipo de relaciones. ¿En qué sentido? En que, pues por supuesto, de alguna manera hay una dependencia incluso más que económica. Y es que es como, de alguna manera yo siento que estos procesos, digamos que no solo con la fundación, sino en otros procesos, con otras organizaciones, también lo que ocurre es que em, no es necesariamente que sea asistencialista, porque creo que sabes que la fundación tiene una vocación promocional, que es justamente no ir a darles, digamos, como a las comunidades ni dinero, ni mercados, ni nada por el estilo, sino llevarles capacidades y habilidades para que puedan gestionarse, ¿no? Ese es como el discurso de la fundación. Ahora, en el intento de tener esta relación promocional con las organizaciones y con las comunidades,
pues digamos que obvio se crean unas confianzas y obvio se crean, pues además llevan trabajando 10 años en cada territorio, entonces pues por supuesto que es un poco una relación de no solo dependencia económica, sino también de dependencia como de, de que es esta fundación, además como la que apalanca una serie de iniciativas y de proyectos y de estrategias en pro del territorio, pues que las organizaciones, por supuesto, ven en eso, ven en ella, en esas alternativas, un lugar de acción. Entonces, diría que no es solamente como una dependencia económica en ciertos niveles, porque de alguna otra forma también la iniciativa es que estas otras organizaciones, primero también digamos que no hay que hablar de organizaciones como si todas fueran iguales. Hay que, creo que primero establecer tipos de organizaciones. Hay unas organizaciones de base que tienen unas misionalidades y unos fines muy particulares y muy distintos. Entonces, cada una pues como que opera de manera diferente en la relación que tiene con la fundación. Y hay unas que además también llevan ya muchos años, 10 años, bueno, en fin, muchos más años en el territorio, que también eso les da como un bagaje como de entender y de moverse dentro de las alcaldías, dentro de las instancias de participación, dentro como de los mecanismos para gestionar sus recursos, y pues tienen más cancha. Ahora las más chiquitas probablemente también, o el contrario, si de pronto sientan que necesitan ser más fortalecidas, y creería yo que de pronto la relación no sería asistencialismo, porque asistencialismo es darle al otro algo, sino tal vez de pronto en algunos casos es una relación paternal, ¿no? Como un poco la patria, ¿no? Como el Estado, bueno, en fin, como ese tipo de relaciones paternales, de paternalismo en el sentido en que, pues yo les voy a enseñar algo, yo las cobijo, porque espero que crezcan. También es un poco la perspectiva. Y en algunos casos, creo que tú también te has dado cuenta, em, pues como cuando la fundación sale de los territorios, pues eh, hay que hacer un proceso de transición y un proceso como de dejar, de soltar los procesos para que la comunidad un poco más se apropie de ellos o ver de qué manera si se han apropiado o no. Entonces creo que la relación no sería tanto asistencialista ni de dependencia económica, sino un poco más de paternalista. Esa creería yo que sería como mi observación. Y respondiendo a esta última pregunta, que en qué debe mejorar, bueno, creo que un poco ya lo hemos revisado. Un poco pues con lo que hemos dialogado nosotras y también con los ADRI y las diapositivas que hemos hecho de evaluación de FOS y demás, nos han dado un poco de pistas. Yo creo que debe mejorarse el proceso, eh, digamos que en dos o tres direcciones concretas. La primera es, por supuesto, como que todavía sigue siendo una pregunta constante el tema de la sostenibilidad financiera dentro de la ruta, y creo que sigue siendo una pregunta para, para el proceso mismo con la fundación y también para las organizaciones, como pensarse y preguntarse en qué consiste esto de la sostenibilidad, qué los hace sostenibles a ellos en el tiempo, porque además creo que ahí la variable es el tiempo, no solamente el recurso económico, ¿no? Sino el tiempo. Y, creo que eso sigue siendo como una indagación, porque pues digamos que por supuesto el intento de la fundación es legalizar pues más que legalizarlas, como acompañarlas en sus procesos de legalización, de articulación al Estado, a lo local, al territorio, bla, bla, bla. Pero todavía sigue siendo, yo creo que una pregunta a indagar: ¿qué es eso de la sostenibilidad financiera? ¿Cómo se logra? ¿Qué es, cómo la entiende la fundación y qué implica eso en las organizaciones? Porque pues muchas, digamos que la naturaleza misma de las organizaciones que acompaña a FOS en muchos sentidos son organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, hay un poco como que la tarea de esta de la sostenibilidad es, pues dependen mucho no de la generación de recursos propios, sino de convocatorias,
y fuentes de financiación eh, distintas a, digamos, como al trabajo que puedan vender, no sé, como distinto a las organizaciones de recicladores que sabemos pues que reciben su capital pues de acuerdo a las ventas que realizan y demás, pues estas organizaciones que te digo, estas asociaciones, estas corporaciones, pues digamos que como tal las fundaciones y los colectivos tienen esa tarea de indagar de pensar de pronto ahí cuál sería la sostenibilidad financiera. Y por otro lado, que ya lo habíamos hablado la vez pasada, hay una gran oportunidad y una gran posibilidad de seguir fortaleciendo el tema de las instancias de participación dentro de los territorios, lo cual pues involucra como la actuación cohesionada y conjunta de las organizaciones, es decir, que sean visibles dentro de una plataforma en la que trabajen articuladamente. Y digamos que más que pisarse los talones, sea como un espacio para apoyarse, acompañarse, reforzar las acciones, digamos, de cada organización en un propósito común, si puede haberlo, o en un propósito común dentro de los territorios. Entonces creo que esas serían como las dos cosas. Y bueno, de pronto como no solo en este proceso FO, sino en general en todos los procesos, insistir en la importancia de la participación, digamos, ciudadana, participación desde los procesos democráticos que hay al interior de las comunidades y al interior de las organizaciones, porque es un hecho comprobado que a la gente le cuesta mucho participar. Entonces creo que un poco también sigue siendo la reflexión de hasta qué punto participar, qué es, qué involucra la participación y más sobre todo pues dentro de las organizaciones. Entonces creo que serían como esas tres perspectivas que no necesariamente son solo como falencias o como decías tú, críticas dentro del proceso de FOS, sino también un poco como una reflexión hacia cómo las organizaciones reciben estas informaciones y hacen caso o no de estos procesos de. Listo, Ángela, pues muchas gracias por tus opiniones. Creo que con tus respuestas el panorama de cómo incide la fundación en los territorios es mucho más claro. Entonces, pues muchas gracias. Fortalecimiento.